La lengua geográfica es un término descriptivo que se aplica cuando la lengua presenta un aspecto de mapa ocasionado por parches irregulares en su superficie. También es conocida como eritema migrante o glositis migratoria benigna. Su epidemiología se presenta en el 2% de la población de Estados Unidos. Afecta más a las mujeres que a los hombres y en ocasiones también puede afectar a niños. Su etiología es desconocida. Puede estar ligada al estrés emocional y algunas infecciones bacterianas y micóticas. Está relacionada con psoriasis, dermatitis seborreica, síndrome de Reiter y atiopía. También se ha ligado a la deficiencia de vitamina B, el consumo de alimentos picantes o calientes y el consumo de alcohol. Es menos frecuente en pacientes fumadores. Su fisiopatología determina que debido a la inflamación hay migración de linfocitos, leucocitos y células polimorfonucleares localizadas en microabscesos. Además, hay inflamación de neutrófilos y células plasmáticas. La clasificación propuesta por Hume se divide en tipo 1. Son lesiones localizadas en la lengua con fases activas y de remisión sin lesiones asociadas. Tipo 2. Son lesiones similares a las del tipo 1, pero con presencia de lesiones en otro sitio de la cavidad bucal. Tipo 3. Lesiones atípicas de lengua geográfica, con o sin lesiones de la cavidad oral. Las lesiones atípicas se clasifican en la forma fija, que son áreas afectadas de la lengua sin movimiento o migración de la lesión, o forma abortiva, en donde la lesión se inicia con una placa blanca amarillenta que desaparece antes de llegar a una forma típica de lengua geográfica. La tipo 4 son lesiones ubicadas en otro sitio de la cavidad oral que no sea la lengua geográfica ectópica. En estos pacientes se necesita hacer diagnóstico diferencial con los afectados de psoriasis, en donde se hará una confirmación histopatológica con previa biopsia. Sus características clínicas muestran que al inicio hay presencia de áreas pequeñas redondas o irregulares de desqueratinización y descamación de papilas filiformes en forma de mapa. Las zonas descamadas son rojas con poca sensibilidad, bordes gruesos y son de color blanco o blanco amarillento. En el tiempo, la lesión cambia de patrón y parece que se mueve a través del dorso de la lengua, pues cuando una zona cicatriza, se extiende a la adyacente. Existe correlación con la lengua fisurada, pues los síntomas son más frecuentes cuando existe dicha patología, quizás por la infección micótica secundaria. Es asintomática o algunas veces presenta irritación y sensibilidad cuando se consumen especias, alcohol o se fuma. La lesión puede desaparecer por periodos y recurrir sin razón clara. Se deben hacer diagnósticos diferenciales con candidiasis, leucoplasia, líquen plano y lupus eritematoso. En las ayudas diagnósticas se requiere un diagnóstico con base clínica y pocas veces se necesita biopsia. El tratamiento es una lesión autolimitada que no requiere terapéutica específica. Cuando hay síntomas, se aplican esteroides tópicos que contengan medicamentos antimicóticos si hay cándida. Se deben eliminar los factores desencadenantes como irritantes e inflamatorios. Se debe hacer una buena higiene oral. Se puede recurrir a anestésicos locales con fluoruro o antihistamínicos en solución. La estomatitis aftosa recurrente es una condición de origen inmunológico caracterizada por la pérdida de sustancia de la mucosa oral. Según la epidemiología, es frecuente en la población en general. Afecta al 60% de los individuos en algún momento de su vida. Estudios epidemiológicos más actuales indican que la prevalencia de la estomatitis aftosa recurrente oscila entre el 2 y el 50% de la población en general, con un estimado total de entre el 5 y el 25%. La edad promedio de presentación está entre los 19 y 20 años, y su presencia no guarda relación con la ubicación geográfica ni con la raza. Existe un discreto predominio en el sexo femenino, aunque muchos autores señalan que no existe diferencia significativa entre un grupo y otro. Su etiología es multifactorial, pues puede ser causada por alteraciones sistémicas y locales de la mucosa bucal, alteraciones genéticas, alteraciones inmunológicas, factores infecciosos, carencias o déficit de vitaminas y minerales, factores psicológicos como estrés, ansiedad y depresión, alimentos como cítricos, tomates, uvas, melón, chocolate, nueces y queso,
traumatismos locales, estados carenciales como hipovitaminosis, hipoproteinemias y déficit de minerales, procesos endocrinológicos como fase premenstrual, diabetes mellitus, entre otros. El cese del tabaquismo me genera una disminución de la hiperqueratinización de la mucosa oral. Agentes infecciosos bacterianos, virales y micóticos, entre otros, los cuales están más relacionados con la sobreinfección y mantenimiento de las aftas previamente establecidas. Su fisiopatología señala que existe una hipersensibilidad tipo 4. Existen irregularidades en linfocitos T, CD4+, inmunoglobulinas, inmunocomplejos circulantes, citoquinas, moléculas de adhesión y un grado de defecto en el porcentaje de células formadoras de rosetas activas. Según su clasificación, se dividen en úlceras aftosas menores, que son la forma más frecuente de la enfermedad. Son úlceras dolorosas en forma oval de un diámetro menor a 0.5 centímetros, cubiertas por una membrana fibrinosa amarilla y rodeadas por un halo eritematoso. Suelen ser únicas, aunque en ocasiones pueden presentarse de forma múltiple. Las úlceras persisten por 7 a 10 días y sanan sin cicatriz. Son más frecuentes en mucosa bucal, vestibular y labios. Las úlceras aftosas mayores, antes conocidas como enfermedad de Sutton, ahora se conocen como la forma más grave de la enfermedad. Las lesiones miden más de 0.5 centímetros, son más dolorosas y persisten por más tiempo que las menores. Debido a la profundidad de la inflamación, aparecen como cráteres que cicatrizan con escara. Pueden cicatrizar en un tiempo de 6 semanas, y al desaparecer una úlcera, aparece la otra. Los pacientes que sufren la enfermedad pueden presentar alteraciones sistémicas por la dificultad para comer y el estrés. Junto con la menor, presenta predilección por la mucosa bucal móvil. Las úlceras aftosas herpetiformes son brotes recurrentes de úlceras pequeñas que afectan con más frecuencia la mucosa móvil, pero pueden presentarse en paladar y mucosa gingival. Causan mucho dolor y sanan en 2 semanas. Las lesiones no son precedidas por vesícula. Según sus características clínicas, en un principio se tratan de lesiones vesiculares pequeñas que se rompen precozmente, 2 o 3 horas después de brotar. Son consideradas clínicamente desde un inicio como úlceras redondeadas con centro blanco y amarillento. Alrededor hay un halo eritematoso en mucosa de revestimiento. Son úlceras muy dolorosas que pueden ir acompañadas de fiebre y ganglios palpables. Pueden tener pródromo de 1 o 2 días. No se presentan en encía ni paladar. Es común encontrarlas en zonas queratinizadas y solo se presentan en boca. Sus diagnósticos diferenciales son el pénfigo vulgar, el líquen plano erosivo o ampollar, el pemfigoide cicatrizal o ampollar y el lupus eritematoso. En las ayudas diagnósticas se requiere hacer inmunofluorescencia directa por presencia de inmunoglobulina G y proteína C3 del sistema de complemento. La inmunofluorescencia indirecta muestra títulos de anticuerpos antizona basal del epitelio, son séricos y circulan en un porcentaje variable, por lo que su utilización no es confirmatoria en la mayoría de los casos. Para su tratamiento se requiere hacer control de placa dental. Se hace terapia de corticosteroides tópicos combinados con tetraciclinas por vía oral. Se requieren bajas dosis de prednisona con bajas dosis de metotrexate. El síndrome de Behçet es una enfermedad multisistémica gastrointestinal, cardiovascular, ocular, del sistema nervioso central, articular, pulmonar y dérmico. Las características constantes son las aftas bucales recurrentes. Las manifestaciones bucales son relativamente menores. Las afecciones en sitios como ojos y sistema nervioso central pueden ser graves. Según la epidemiología, es poco frecuente en Estados Unidos, pero es muy común en el Medio Oriente y Asia. Afecta principalmente a las personas entre los 20 y los 40 años de edad. Su etiología es desconocida, aunque el mecanismo principal puede ser una disfunción inmunológica en la cual la vasculitis tiene una gran parte. Hay predisposición genética por presencia de HLA-B51. En estas personas puede aparecer cuando son sometidas a agentes externos como bacterias. Puede tener etiología viral y no es contagiosa. Su fisiopatología indica que hay una hipersensibilidad tipo 4, donde se liberan citoquinas que atacan las células epiteliales. Según sus características clínicas, son lesiones que afectan la cavidad oral, ojos y genitales. En la boca hay úlceras idénticas a las de las estomatitis aftosas típicas.
En los ojos se presentan uveitis, conjuntivitis y retinitis. En genitales se presentan úlceras con mucho dolor. La evolución de la enfermedad de Behçet suele ser intermitente, con periodos de remisión y de exacerbación a lo largo de los años, con una tendencia progresiva hacia la remisión. Los síntomas pueden durar días o semanas, o pueden persistir durante meses o años. Los diagnósticos diferenciales son estomatitis herpética o aftosa, pénfigo, cáncer oral y síndrome de Stevens-Johnson. En las ayudas diagnósticas se requieren las características clínicas, pues la biopsia muestra resultados muy inespecíficos. Los síntomas claves para diagnosticar el síndrome de Behçet son las aftas bucales, al menos 3 veces en un periodo de 12 meses. Se requieren 2 de los siguientes síntomas, como aftas genitales que desaparecen y vuelven a aparecer, inflamación del ojo con pérdida de visión, úlceras en la piel, resultado positivo a la prueba de escarificación, es decir, aparición de pequeñas ronchas rojas cuando se pincha la piel con una aguja. Para el tratamiento, como la causa de la enfermedad es desconocida, se hace de acuerdo a los síntomas individuales y al momento de su aparición. Los medicamentos están dirigidos a reducir la inflamación y a intentar regular el sistema inmunológico. Algunos de los medicamentos usados son corticoides locales que pueden aplicarse directamente en las lesiones de piel, boca u ojos para reducir inflamación y dolor. Antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos como la aspirina, ibuprofeno y paracetamol para aliviar la inflamación articular y el dolor. La colchicina que se usa en el tratamiento de las aftas. Corticoides orales como la prednisona para reducir la inflamación. En algunos casos son la pentoxifilina y la dapsona. Los inmunosupresores, que son tratamientos que intentan frenar la actividad inmunológica, se deben reservar para las manifestaciones graves de la enfermedad y requieren una estricta vigilancia del tratamiento. Se han utilizado la azatioprina, la ciclosporina, el tacrolimus, la ciclofosfamida, el metotrexato y el interferón alfa. Los corticoides y los inmunosupresores son medicinas poderosas que a menudo se recomiendan durante largos periodos de tiempo, por lo que pueden aparecer consecuencias indeseables como osteoporosis, fracturas óseas, facilidad para las infecciones, moretones, hematomas y alteraciones en los análisis de sangre. El eritema multiforme es una enfermedad inflamatoria autolimitante, crónica y recurrente que afecta a la piel, las membranas mucosas o ambas, por una reacción de hipersensibilidad ante diferentes sustancias como medicamentos, infecciones o enfermedades. Según la epidemiología, del 25% al 50% de las personas que tienen lesiones cutáneas tienen daños bucales crónicos o agudos que presentan pródromo. Es más frecuente en niños y adultos hombres jóvenes durante la primavera o el otoño. Según la etiología, se desconoce la causa exacta, pero inicia con un trastorno de los vasos sanguíneos de la piel que daña los tejidos cutáneos. Se puede presentar por hipersensibilidad a medicamentos como barbitúricos, penicilinas, fenitoína y sulfamidas, o infecciones como herpes simple y micoplasma. Su fisiopatología está relacionada con complejos antígeno-anticuerpo, cuyo blanco son los vasos pequeños de la epidermis o de la submucosa, lo cual causa una vasculitis, isquemia del tejido y posterior apoptosis celular. Hay una hipersensibilidad de los linfocitos T, provocada por factores etiológicos, principalmente por agentes microbianos y farmacológicos. Según su clasificación, se divide en eritema multiforme menor, el cual es el más frecuente y afecta solo la mucosa oral, y eritema multiforme mayor, que tiene mayor severidad y afecta 2 o más mucosas. Las características clínicas se dividen en lesiones clásicas cutáneas, que son lesiones típicas conocidas como blanco de tiro. Son anillos eritematosos concéntricos separados por anillos de coloración normal. La piel en el centro puede ser eritematosa u oscura cuando hay cicatrización. Hay afección simétrica de las extremidades. Otras manifestaciones son máculas, pápulas, vesículas, ampollas y lacas urticariales. Las lesiones en boca son úlceras que pueden ser pocas, como las úlceras aftosas, o múltiples. Pueden estar en cualquier área de la boca, pero más frecuente en labios, mucosa bucal, paladar y lengua. Al comienzo de la enfermedad se pueden ver vesículas que duran poco y lesiones recurrentes que pueden ser úlceras múltiples dolorosas, similares a las iniciales,
o placas eritematosas menos sintomáticas. Primero se presenta un eritema que se vuelve ampolla, continúa como una pápula, úlcera y finalmente se encostra. Los síntomas varían desde molestias ligeras hasta dolor intenso. Cuando la enfermedad es grave se puede presentar cefalea, aumento leve de la temperatura y linfadenopatías. El síndrome de Stevens-Johnson es el extremo más grave de la enfermedad, donde hay afección en boca, ojos, piel, genitales, esófago y vías respiratorias. Los signos y síntomas sistémicos son más intensos, las lesiones cutáneas y mucosas más extensas que en la forma habitual de la enfermedad. Puede haber costras en los labios, lesiones bucales con dolor intenso, vesículas y ampollas que preceden úlceras superficiales en todos los sitios afectados. En ocasiones puede haber inflamación ocular, como conjuntivitis y uveitis, que al sanar pueden formar cicatrices y dar ceguera. Los diagnósticos diferenciales son las infecciones por virus del herpes simple, úlceras aftosas, pénfigo vulgar, pénfigo cicatrizal y líquen plano erosivo. En las ayudas diagnósticas, clínicamente se observará la piel. Se harán exámenes donde se dará positivo el signo de Nikolsky, donde se ve la piel afectada que se desprende con una herramienta médica. Se hace biopsia de la lesión y se hacen exámenes de tejido cutáneo bajo el microscopio. Para el tratamiento se tienen unos objetivos como controlar la enfermedad que está causando la afección, prevenir la infección y tratar los síntomas. El tratamiento de los síntomas leves puede incluir medicamentos como los antihistamínicos para controlar la picazón, compresas húmedas aplicadas a las lesiones cutáneas, antivirales orales si la reacción es causada por herpes simple, medicamentos para el dolor recomendado por el médico para reducir fiebre y el malestar, anestésicos tópicos, especialmente para las lesiones bucales, para aliviar el malestar que interfiere con las actividades como comer y beber. El tratamiento de los síntomas graves puede incluir antibióticos para controlar las infecciones cutáneas secundarias, corticosteroides para controlar la inflamación. El tratamiento en unidad de cuidados intensivos o unidad de quemados para casos graves, como el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, donde la capa superior de la piel se separa de las capas inferiores, puede ser un buen recurso. Las inmunoglobulinas intravenosas son para detectar el proceso patológico. Se debe hacer una buena higiene oral y mantener alejado al paciente de otras personas para prevenir infecciones secundarias. Se pueden necesitar injertos de piel si hay grandes zonas del cuerpo afectadas. El lupus eritematoso es una enfermedad reumática sistémica y crónica, es decir, puede afectar a cualquier órgano y o sistema, como las articulaciones y los músculos. También puede dañar la piel, riñón, pulmón y casi todos los órganos del cuerpo. Comprende 3 subtipos: sistémico, es decir, agudo, cutáneo subagudo y discoide, es decir, crónico. Todos tienen manifestaciones orales, pero el más importante es el sistémico por sus efectos notables en la mayoría de los órganos. El discoide es el menos grave, afectando solo la piel. El subagudo es un intermedio entre los dos anteriores, donde hay afecciones cutáneas leves o moderadas y una afección sistémica leve con la presencia de anticuerpos anormales. Según la epidemiología, el lupus eritematoso sistémico es mucho más común en mujeres que en hombres. Puede presentarse a cualquier edad, pero aparece con mayor frecuencia en personas cuyas edades están comprendidas entre los 10 y 50 años. Las personas de raza negra y las asiáticas resultan afectadas con más frecuencia que las personas de otras razas. El lupus eritematoso discoide es característico en mujeres de edad media. Según su etiología, es una enfermedad autoinmunitaria con influencia genética y viral, aunque no se conoce completamente. El lupus eritematoso sistémico también puede ser causado por fármacos. La radiación ultravioleta es el factor ambiental más ligado al lupus y provoca exacerbación en el 70% de los pacientes al incrementar la apoptosis de los queratinocitos y otras células, o al alterar el DNA y las proteínas intracelulares de manera que se tornen antigénicas. El factor genético es importante, pero no suficiente para causar la enfermedad. La tasa de coincidencia en gemelos monocigoto es del 25% aproximadamente y un 2% en gemelos dicigoto. Se han identificado diversos genes en familias que tienen múltiples miembros con lupus, principalmente en el locus 8.
El lupus es más frecuente, hasta 10 veces, en las familias de pacientes con lupus eritematoso sistémico que en la población en general. Genes del complejo mayor de histocompatibilidad, particularmente el HLA-A1, B8 y DR3, se han ligado al lupus. La fisiopatología indica que participa en la inmunidad celular y humoral. Hay autoanticuerpos dirigidos contra antígenos celulares nucleares y citoplásmicos que se pueden encontrar en el suero de los tejidos. Los complejos antígeno-anticuerpo son los mediadores de las alteraciones en diversos órganos. Los órganos, tejidos y células se dañan por adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Según su clasificación, se dividen en lupus eritematoso discoide, que es una enfermedad crónica y recidivante caracterizada por manchas redondas rojas de bordes bien definidos sobre la piel, y en lupus eritematoso sistémico, el cual es una enfermedad autoinmune con episodios de inflamación de las articulaciones, los tendones y otros tejidos conectivos y diversos órganos. Según las características clínicas, el lupus eritematoso discoide tiene lesiones que se presentan con mayor frecuencia en cara y cuero cabelludo. Las lesiones en boca y labios están relacionadas con daños cutáneos. Las zonas afectadas con mayor frecuencia son la mucosa bucal, encía y labios. Las lesiones son placas o erosiones con estrías blancas delicadas que irradian desde la periferia. También se pueden presentar pápulas queratóxicas en todas las lesiones. El progreso del lupus eritematoso discoide al lupus eritematoso sistémico es poco probable, aunque se puede producir. El lupus eritematoso subagudo tiene lesiones cutáneas anulares o papuloescamosas que pueden durar semanas o meses y curan sin formar cicatrices. Las lesiones bucales son similares a las del lupus eritematoso discoide. Pueden presentarse anomalías sistémicas leves como molestias musculoesqueléticas y anomalías en el suero. La gravedad clínica e inmunitaria es intermedia entre el lupus eritematoso discoide y el lupus eritematoso sistémico, y la progresión al lupus eritematoso sistémico es poco probable. El lupus eritematoso sistémico tiene lesiones cutáneas y mucosas leves. Los síntomas principales se originan en la afección de múltiples órganos. Las afecciones cutáneas producen exantema eritematoso, que al localizarse sobre el malar y el puente de la nariz producen la distribución de mariposa. También pueden encontrarse lesiones en otras áreas del cuerpo que sanan sin cicatrizar y pueden extenderse sin progresar la enfermedad. Las lesiones bucales son similares a las del lupus eritematoso discoide. Pueden verse ulceraciones, eritema y queratosis, además de las lesiones en los labios, mucosa bucal, encía y paladar. Hay manifestaciones sistémicas que al progresar pueden avanzar a la mayoría de los órganos, siendo la más grave la afección renal, glomerulopatía, que podría causar la muerte. Para su diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta que clínicamente las lesiones bucales son similares a las del líquen plano erosivo, aunque son menos simétricas, y las estrías lúpicas son más delicadas y sutiles que las de Wickham del líquen plano. Cuando hay ulceraciones importantes debe diferenciarse del pénfigo vulgar, cicatrizal y reacciones medicamentosas. Cuando se observan focos de queratosis se debe diferenciar de eritroplasia moteada. Las ayudas diagnósticas son biopsia, pruebas de inmunofluorescencia directa. Cuando las pruebas serológicas para autoanticuerpos son negativas, debe excluirse a afección sistémica. Para el tratamiento, en el lupus eritematoso discoide se recomiendan esteroides tópicos. Pueden utilizarse cremas de alta potencia en lesiones bucales, pero deben administrarse con precaución en lesiones cutáneas en la cara por los efectos secundarios sobre la piel. En los casos refractarios a este tratamiento pueden indicarse medicamentos antimaláricos y sulfonas. El lupus eritematoso sistémico se trata con esteroides parenterales. La dosis de prednisona depende de la gravedad de la enfermedad. Pueden combinarse con inmunosupresores cuando los esteroides no son suficientes. También pueden utilizarse antimaláricos, antiinflamatorios no esteroideos, dapsona y retinoides. No existe cura para el lupus eritematoso sistémico y el objetivo del tratamiento es el control de los síntomas. Los síntomas graves involucran corazón, pulmones, riñón y otros órganos.
Las formas leves de la enfermedad se pueden tratar con antiinflamatorios no esteroideos para los síntomas articulares y la pleuresia, cremas que contienen corticosteroides para tratar las erupciones de piel. Un medicamento que también se utiliza para tratar la malaria, como la hidroxicloroquina, y las dosis bajas de corticosteroides para los síntomas cutáneos y artríticos. Los tratamientos para el lupus más grave puede abarcar corticosteroides en altas dosis, fármacos citotóxicos, es decir, medicamentos que bloquean el crecimiento celular o medicamentos que frenan o inhiben el sistema inmunitario. Estos medicamentos se utilizan si no se mejoran con corticosteroides o si los síntomas empeoran cuando se dejan de tomar. Los efectos secundarios de estos fármacos pueden ser graves, así que es necesario vigilarlo de cerca si se toman. Si se padece de lupus eritematoso sistémico, también es importante que se use ropa protectora, gafas de sol y protector solar cuando se está expuesto al sol. Se debe buscar cuidado cardíaco preventivo. Se deben mantener las vacunas al día y se deben realizar exámenes para detectar adelgazamiento de los huesos por osteoporosis. El líquen plano oral es una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica, no infecciosa, en la cual se forman erupciones puriginosas en la piel o en la mucosa de la boca, las cuales evolucionan a brotes. Según la epidemiología, es la enfermedad no infecciosa más frecuente de la mucosa oral. La prevalencia en la población en general se estima entre un 0.2 y un 1.9%, según estudios epidemiológicos realizados en distintos países desde 1966 hasta 1997. Por cada hombre afectado hay aproximadamente 3 o 4 mujeres que padecen la enfermedad. El rango de edad en que se manifiestan los síntomas se halla entre los 30 y los 70 años, aunque han sido descritos casos en niños y ancianos. Su etiología es desconocida, aunque hay factores que podrían influir en el inicio, perpetuación o empeoramiento de las lesiones orales del líquen plano. Por ejemplo, los factores locales, como los mecánicos, como prótesis, aristas y metales, químicos como alcohol y tabaco, o biológicos como placa bacteriana. Fármacos como antimaláricos, como la cloroquina, antihipertensivos, como la metildopa, captopril, enalapril, propanolol. Compuestos de metales, como sales de oro o sales de bismuto. Antiinflamatorios no esteroides, como fenilbutazona o ibuprofeno. Diuréticos, como furosemida y espironolactona. También enfermedades sistémicas, como la ansiedad, diabetes e hipertensión arterial. En su fisiopatología parecen hallarse implicados fenómenos de carácter inmunológico, probablemente en personas genéticamente predispuestas. Como consecuencia de la acción de factores endógenos y exógenos, se desencadena una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por células, es decir, una reacción de citotoxicidad, que se divide en dos fases. En primer lugar, se produce una fase de inducción y proliferación, donde los queratinocitos quedan marcados por sensibilización de contacto, drogas o microorganismos como el virus del papiloma humano o el virus del herpes humano, actuando como transductores de señal e induciendo a la producción de citoquinas, moléculas de adhesión y factores quimiotácticos responsables de iniciar el proceso inflamatorio, con participación de células de Langerhans, mastocitos, linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 citotóxicos. En segundo lugar, se produce una fase de retención y efectora, en la que se perpetúa el cuadro al retenerse y activarse los linfocitos CD8 citotóxicos unidos a los queratinocitos basales, que expresan moléculas HLA1, con producción de factores de necrosis tumoral alfa, interferón y citoquinas promotoras de la proliferación de células T, factores quimiotácticos, prostaglandina E2, incremento de la expresión del HLA-DR en la superficie del queratinocito e incremento de expresión de moléculas de adhesión tanto en las células endoteliales como en la propia superficie del queratinocito. Finalmente, el queratinocito dañado
Liberará factores de crecimiento y citoquinas, estimuladoras de células de Langerhans, lo que perpetúa el cuadro. Los efectos secundarios de este drama se desarrollan a nivel del queratinocito basal. Estos serían los fenómenos de hiperkeratosis con orto o parakeratosis y la atrofia del epitelio. Todos estos fenómenos indican una alteración inmunológica local y no tienen repercusión sobre la inmunidad sistémica de estos. Según su clasificación, se dividen en las formas de líquen plano de predominio blanco. Estas son lesiones blanquecinas, papulares y reticulares con leves eritemos. No suelen ocasionar sintomatología. Y formas de líquen plano de predominio rojo. Las lesiones eritematosas, atróficas y erosivas descamativas dan síntomas como escorzor y ardor y precisan tratamiento. Estas tienen formas casi siempre con estrías o pápulas blancas. Según sus características clínicas, la forma más frecuente es la reticular. Tiene numerosas líneas queratósicas entrelazadas o estrías que producen un patrón anular en forma de encaje. El sitio que se afecta con mayor frecuencia es la mucosa oral. También puede haber estrías en lengua y con menor frecuencia en encías y labios. Los síntomas clínicos son mínimos. La forma de placa simula una leucoplasia de distribución multifocal. Las placas van desde lisas y un poco elevadas hasta superficies con irregularidades ligeras. Por lo general, se localizan sobre el dorso de la lengua y la mucosa bucal. La forma atrófica puede presentarse junto con la forma reticular o erosiva. Se localiza en las encías insertadas donde se presenta un patrón llamado gingivitis descamativa. En los márgenes de la zona atrófica hay estrías queratósicas blanquecinas que se irradian hacia la periferia y se mezclan con la mucosa circundante. Cuando no hay zonas queratósicas, la mucosa se encuentra muy edematizada y el paciente se queja de una sensación de quemazón. Cuando afecta la encía, muestra parches en los 4 cuadrantes de manera simétrica. La encía lingual se afecta con menor gravedad. Esta forma es sintomática y el paciente se queja de sensación de quemadura en el área. En la forma erosiva, el área central de la lesión se ulcera. Una placa o pseudomembrana cubre la úlcera y se rodea de mucosa eritematosa. Esta forma va cambiando semana tras semana. Hay estrías queratósicas periféricas al sitio de erosión y eritema. Se encuentra frecuentemente en la superficie posterior inferior de la mucosa oral, adyacente a los molares mandibulares. Hay acumulación de placa en la interfase diente-mucosa. La forma variante bulosa es la forma menos frecuente. Acá las vesículas tienen diferentes tamaños, son de corta duración y después de que se rompe dejan úlceras. Las lesiones se presentan en la mucosa vestibular, en especial en las regiones posteriores e inferiores adyacentes a los segundos y terceros molares. Es poco frecuente en encías, lengua y superficie interna de los carrillos. Este sitio es característico de las lesiones causadas por fármacos. Hay áreas reticulares o queratósicas estriadas. Hay una forma de líquen plano oral donde las lesiones predominan en regiones flexoras. Son pápulas pequeñas, violáceas, poligonales y planas. Otra variedad clínica presenta lesiones hipertróficas, atróficas, bulosas, foliculares y lineales. Las alteraciones en la piel se encuentran en el 20 o el 60% de los pacientes con líquen plano oral. Las lesiones bucales son más duraderas en el tiempo, pero van cambiando de tamaño periódicamente. Se debe hacer diagnóstico diferencial con candidiasis atrófica, leucoplasia, carcinoma de células escamosas, erupción medicamentosa, lupus eritematoso discoide. El tipo erosivo o atrófico se debe diferenciar del pemfigoide cicatrizal. Ambos tienen las lesiones descamativas. Para las ayudas diagnósticas es esencial tener en cuenta la inmunofluorescencia directa. Se deben tener claros unos criterios clínicos como la presencia de lesiones bilaterales y mayormente simétricas, presencia de estriado blanco reticulopapular, lesiones erosivas atróficas ampollares y en placa. Otros criterios histopatológicos como la presencia de infiltrado inflamatorio yuxtaepitelial en banda, signos de degeneración hidrópica del estrato basal y ausencia de displasia del epitelio. Para el tratamiento se debe hacer control de fármacos de enfermedades subyacentes, de factores mecánicos y físicos y de factores microbianos, por eso se debe mejorar la higiene oral. Se deben revisar los metales dentales.
Los pacientes asintomáticos se deben remitir a revisión y los sintomáticos se deben controlar con corticoides que pueden ser locales, intralesionales y sistémicos. Si ante eso hay una respuesta positiva, se continúa con la revisión, pero si hay una respuesta negativa, se añaden inmunosupresores. El líquen en placa se trata con cirugía con láser y criocirugía. El pénfigo vulgar es una enfermedad mucocutánea caracterizada por la formación de vesículas intraepiteliales producidas por la pérdida de adhesión intercelular, lo que determina la separación de las células epiteliales. Esto se denomina acantólisis. Según la epidemiología, es igual en ambos sexos y en todas las edades, pero es mayor su incidencia en la quinta y sexta década de la vida. Tiene alta incidencia en judíos. Según la etiología, hay diversas causas de la enfermedad, como los factores genéticos, por ejemplo, el HLA-DR4, las drogas como antibióticos derivados de la pirazolona, los factores hormonales, la radiación ultravioleta, la dermatitis y la dieta. Su fisiopatología determina que hay anticuerpos circulantes tipo inmunoglobulina G que al llegar al antígeno blanco activan la enzima proteolítica intracelular epitelial que actúa contra el complejo desmosoma tonofilamento. Estos causan la disolución de uniones intercelulares y la pérdida de adhesión entre las células. Hay un grupo de polipéptidos denominados complejo vulgar que se localizan en la superficie queratinocítica y es el blanco antigénico del sistema inmune del huésped. El complemento tiene una función exacerbante del proceso acantolítico. Se clasifica en pénfigo vulgar presente en boca y pénfigo folicular presente en la piel. Sus características clínicas muestran una lesión mucocutánea que se caracteriza por lesiones en la piel tipo úlcera que son precedidas por ampollas intraepiteliales que se rompen rápidamente y sus paredes forman una membrana parduzca que puede eliminarse con gasas. Úlceras dolorosas que se encuentran en paladar blanco, mucosa bucal y piso de boca. El roce de las mucosas no afectadas produce un desprendimiento del epitelio, lo que se conoce como signo de Nikolsky. En el 50% de los casos, los primeros signos son en boca. En un periodo de un año se verán reflejadas en la piel. Para el diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta el pénfigo buloso y el cicatrizal, el eritema multiforme, el líquen plano-buloso, la dermatitis herpetiforme, la estomatitis aftosa se puede considerar cuando las lesiones son pequeñas, el pénfigo paraneoplásico y el pénfigo vegetante. Para las ayudas diagnósticas se deben tener en cuenta unos criterios que se dividen en criterios mayores, que son severa afectación oral y cutánea polimorfa, neoplasia interna, anticuerpos determinados por inmunoprecipitación, y unos criterios menores, que es un patrón histológico de acantólisis, una inmunofluorescencia directa que muestra depósito de inmunoglobulina G, marcando los espacios intercelulares y la zona de membrana basal, y unos anticuerpos séricos detectados por inmunofluorescencia indirecta. En las lesiones intactas se puede hacer un frote citológico para romper las vesículas y permitir la identificación de células acantolíticas. También se puede utilizar la biopsia estándar. En el tratamiento, el uso de corticosteroides parenterales disminuyó la morbimortalidad, pero el uso crónico de este producto da una morbimortalidad iatrogénica. Los efectos adversos de estos incluyen hipertensión arterial, osteoporosis, aterosclerosis, enfermedad ácido-péptica, necrosis aséptica de la cabeza femoral, formación de cataratas, infecciones oportunistas, miopatía y síndrome de Cushing. Los fármacos que se utilizan como coadyuvantes son azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, metotrexano y micofenolato mofetil. El objetivo de estos tratamientos es reducir la producción de anticuerpos dirigidos contra el antígeno del pénfigo vulgar, ubicado en la superficie de la célula epidérmica. La inmunoglobulina intravenosa se convirtió en una alternativa más segura. Es una preparación altamente purificada, con más de un 95% de inmunoglobulina G no modificada, obtenida del plasma humano, con funciones efectoras intactas y con solo escasas cantidades de inmunoglobulina A o inmunoglobulina M. El pemfigoide benigno de las mucosas, también llamado pemfigoide cicatrizal, es una enfermedad autoinmune vesículo-ampollar subepidérmica que afecta a las mucosas y raramente la piel.
Según la epidemiología, en un 80% de los casos está afectada la mucosa. El pemfigoide benigno de las mucosas es una enfermedad que aparece en individuos adultos y ancianos, con tendencia hacia el sexo femenino. Es frecuente en personas entre 50 y 60 años, pero no excluye a los infantes entre 0 y 18 años. Su etiología se cree que es autoinmune, aunque no ha sido bien dilucidada. Se han encontrado relaciones entre el pemfigoide benigno de las membranas mucosas y alelos del complejo mayor de histocompatibilidad como HLA-DQV1 0301, 0302, 0303 y 0306, lo cual sugiere una asociación genética. Según su fisiopatología, la enfermedad se produce por una reacción inmunológica contra un autoantígeno localizado en la zona basal del epitelio de revestimiento, lo cual produce una separación del conectivo formándose la ampolla subepitelial. Sugieren que el antígeno es una subunidad de la alfa-6 integrina, que es una molécula de adhesión leucocitaria, la cual se encuentra expresada y alterada en las variantes de pemfigoide. Según su clasificación, se divide en bulloso, que se encuentra en la piel, cicatrizal, que es ocular, estacional, que da en mujeres embarazadas, y de la membrana mucosa, que da en la boca. De acuerdo a sus características clínicas, se pueden ver vesículas y ampollas subepiteliales con curso crónico que se ubican debajo de la zona basal del epitelio de revestimiento. Dan lugar a sinequias cicatrizales y secuelas funcionales. En la mucosa bucal aparecen frecuentemente en el tejido gingival. Las lesiones gingivales causan sensación de ardor y dolor intenso, acompañado con un eritema lineal variable. Al frotar las zonas de la mucosa clínicamente sana, contiguas a la lesión, el signo de Mikulski es positivo en la generalidad de los casos. Se deben hacer diagnósticos diferenciales con pemfigo vulgar, líquen plano erosivo o ampollar, pemfigoide cicatrizal o ampollar y lupus eritematoso. En las ayudas diagnósticas se requiere la inmunofluorescencia directa, donde se da un diagnóstico por presencia de inmunoglobulina G y la proteína C3 del sistema de complemento. En la inmunofluorescencia indirecta se muestran títulos de anticuerpo antizona basal del epitelio sérico circulantes en un porcentaje variable, por lo que su utilización no es confirmatoria en la mayoría de los casos. En el tratamiento se hacen terapias con corticosteroides, se hace muy buen control de placa dental, terapia combinada de corticosteroides tópicos con tetraciclinas por vía oral y bajas dosis de prednisona con bajas dosis de metotrexate.